Hola, bienvenidos a otro estudio de las citas del Señor. Soy el pastor Vladi y hoy estaremos viendo el tema el día de las reconciliaciones. Acompáñenos. Bien, y con la misma alegría de siempre estamos aquí acompañándoles una vez más y les ruego me acompañen para que juntos le pidamos la luz a nuestro buen Dios y Él nos guíe a través de la Escritura lo que vamos a compartir en este día. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu fidelidad, por tu gran amor, por la salvación que nos has entregado en Jesús nuestro Redentor. Y hoy pedimos de ti esta ocasión que puedas abrir nuestro entendimiento, que podamos hacer las conexiones que tenemos que hacer y acercarnos a tus propósitos y a ser practicantes de la justicia como la Escritura demanda de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos con alegría, con gratitud. Amén y amén. Muy bien, este tiempo del séptimo mes que se conoce como Tishrei o Tishri o el mes séptimo en la Biblia, Etanim creo que también tiene alguna referencia. Tiene varias citas y hemos visto ya hemos visto la cita de Troa, Yom Troa, el cual representa el anuncio del retorno de nuestro Señor, la voz del Señor, y por eso enfatizamos hace una semana la importancia de la lectura de la resurrección en el Evangelio. Hoy continuamos con la segunda cita y como hemos dicho ya en otras oportunidades, este mes tiene 4 citas y 3 de ellas son partes continuas porque resaltan distintos aspectos de lo que se conoce como el día grande del Señor, el día temible del Señor. Y hemos visto entonces que Yom Teruah, el día de las Teruah, el día del shofar, de la voz del Señor, tiene que ver con el anuncio del retorno del Señor. Y Kippurim, Yom Kippur, como se le conoce también, tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y este es el segundo paso en este viaje y en el que podamos hacer un alto y podamos conectar que este mundo en el cual vivimos tiene un tiempo en el que se va a acabar y va a empezar lo eterno, que lo temporal va a ceder a lo eterno cuando el Señor regrese. Y esa es precisamente la enseñanza de esta fecha, la resurrección, que es la que inicia con el milenio. Pero para no adelantarme, yo le invito a que empecemos con la primera lectura desde el tercer libro de la Biblia, Levítico capítulo 23, y vamos a leer del 26 en adelante. Y comunicó el Señor a Moisés diciendo, versículo 27, pero a los 10 de este mes séptimo será el día de las reconciliaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Muy bien, queremos desarrollar estos 4 enunciados: el día de las reconciliaciones, la santa convocación, afligir vuestras almas y ofrecer ofrenda encendida al Señor. Y es con la que quiero empezar. Este es un mandamiento que se daba únicamente en los tiempos en el que el templo estaba de pie, por lo tanto no aplica al día de hoy para nosotros, porque como sabemos el sacerdocio levítico fue mejorado para el sacerdocio de Melquisedec, es decir, evolucionó para bien y ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Entonces no traemos ya una ofrenda encendida, pero este no es el tema el día de hoy. Entonces entraremos en materia para hablar de los otros 3 enunciados: el día de las reconciliaciones, la Mikra Kodesh o santa convocación y la aflicción
de la vida física o, como dice esta versión, las almas. Entonces empezamos con el concepto de Ha Kippurim. A los 10 días del mes séptimo se refiere en el calendario hebreo no a lo que se conoce como julio, sino al séptimo mes, empezando a contar desde el mes de Nisan, que es el mes que empieza las fechas de las fiestas. Es decir, estamos pensando más o menos entre marzo y abril del calendario gregoriano. Este día, en el año 2021, que es el año en el que estamos haciendo esta transmisión, inicia el 15 de septiembre a partir de que se oculta el sol, y en Guatemala también celebramos 200 años de independencia de España. Entonces es a partir del ocultamiento del sol y durante esas 24 horas que cae el día de Yom HaKippurim, Yom Kippur, o el día del perdón, como también se le conoce. Pero nosotros queremos enfatizar y señalar y resaltar más que cualquier otra cosa el tema bíblico. Por eso hemos escogido esta versión, porque traduce el Día de las Reconciliaciones. Algunas otras versiones, como la Biblia de las Américas, traducen expiación. La Reina Valera Antigua traduce expiaciones. Y la palabra expiar ciertamente deja una idea importante, como es la de limpiar. Pero es mucho más que eso lo que ocurre. La palabra que sale ahí cuando dice Día de las Reconciliaciones es la palabra Yom, quiere decir día, Ha Kippurim. Ha es el artículo definido, el, la, los, en este caso, las. Y luego la palabra Kippurim no está en singular. Y por eso nos parece muy peculiar que muchos se refieran a ello como a este día como Yom Kippur, pero más que Yom Kippur es Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, según la Reina Valera, o el día de las reconciliaciones. Esta palabra Kippur, kapar, es muy importante. Kippurim viene de una palabra que es muy interesante y que, dependiendo cómo se le vocalice, por ejemplo, si la vocalizamos kapar, son 3 consonantes, voy a dar los equivalentes en castellano, una K, una P y una R. Esas son las. Pero si está vocalizada kapar, quiere decir recubrir, hacerle un recubrimiento a las cosas, ¿verdad? Como el arca, cuando dice que había que cafalatearla, el arca de Noé, ahí aparece la palabra kapar, el verbo kapar. El verbo vocalizado con i, kippur. Kippur quiere decir entonces remover el recubrimiento. O sea, este es el día en el que se remueven los recubrimientos. Pero ¿a qué recubrimientos se refiere o está refiriéndose la Escritura? Y entonces tenemos que permitir que sea la misma Escritura que haga su propia interpretación. Y partimos en principio de decir que en el capítulo 16 del libro de Levíticos encontramos una palabra de Dios hablándole a Aarón y a Moisés, diciéndole: miren, sus 2 hijos que cayeron muertos trataron de entrar cuando ellos quisieran, pero la verdad es que al lugar más santo, al lugar que se conoce en castellano como el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, que sería en hebreo, solo van a poder entrar una vez al año en el día de las reconciliaciones. Y entonces el capítulo 16 hace un detalle que es lo que vamos a ver más que nada en este día, de qué es precisamente lo que ocurre. Sin embargo, para el creyente en Jesús en el siglo XXI, necesitamos hacer una conexión antes. ¿Y cuál es esta conexión? La conexión que necesitamos entender es que toda la Escritura
tiene un cumplimiento en Jesús. Es decir, lo que se le está requiriendo al sumo sacerdote que haga el 10º día, en el día de las reconciliaciones, es porque era una seña en ese entonces, cuando se requiere, porque esto fue antes de Jesús, era una seña de la obra redentora que el Mesías vendría a tener. Y por eso es que entendemos que esto era una sombra de lo que había de venir. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 7. Dice, mas en el segundo, o sea, en el lugar más profundo, a eso se refiere con el segundo, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por su propia ignorancia y también la del pueblo. Dando, versículo 8, en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto camino para el santo, hacia el santo. Aquí dice santuario, pero esta palabra la traducen del capítulo 16 y vamos a ver cómo ahí no dice santuario, no se refiere al lugar, sino se refiere a Dios como la persona de la santidad. No estaba el camino hacia Dios, hacia lo santo, hacia el santo, no estaba descubierto. Versículo sigue diciendo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. Versículo 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía con ellos. En cuanto a la conciencia, es decir, sí se perdonaba, pero el cambio de mentalidad, el cambio en el corazón no llegaba a darse. Versículo 10, sino en viandas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas el Mesías, ya estando presente, sumo sacerdote, aquí se eleva a Jesús a sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, y por eso conectamos que lo que está haciendo el sacerdote en Levítico y que hizo hasta el año 70, cuando el templo es destruido, salvando los 70 años de exilio, lo que el sacerdote hacía era una figura de lo que Jesús venía a hacer en su obra redentora hacia nosotros. Sigo leyendo, entonces, releo el 11. Mas Cristo, ya estando presente, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y este tiene que ser el cuerpo del Mesías, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en lo santo, diseñado para eterna redención. Y entonces entendemos con esto que lo que está haciendo el sacerdote es una figura de lo que Cristo Jesús vendría a hacer. Pero entonces es muy importante entender qué hacía el sacerdote, y ese es el espíritu de este estudio. Dice el versículo 16:1 de Levítico, y ahora vamos a regresar entonces a lo que ocurría en Yom HaKippurim, con la intención original de Dios para que Jesús vendría a cumplir. Dice así: y comunicó el Señor a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Usted recordará que ese fue un incidente muy desafortunado, que ellos ofrecieron un fuego extraño y fueron sacados muertos por haber hecho esto. Dice, el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo el tiempo en el santuario del velo adentro, delante del asiento de la reconciliación que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el asiento de la reconciliación.
Es decir, él no podría traspasar las cortinas que estaban y que dividían el lugar santo del lugar santísimo, y en donde estaban grabadas dos imágenes de querubín. Pero tenía que hacerlo una vez al año, y dice, porque él estaba delante del asiento de la reconciliación. Y el asiento de la reconciliación aquí es el caporet, que viene de la misma raíz de KPR, de Kippur, y que era de donde salía la voz de Dios, y que otras versiones llaman propiciatorio, y que Pablo en Romanos dice que esta era una pieza que cubría, sobre la cual estaban engrabadas dos querubín, cubría el arca, y ahí se manifestaba la voz, y ahí tenía Aarón que llevar la sangre. Es una figura demasiado hermosa. Entonces, y ahí se daba el perdón, ahí se daba la reconciliación. Y año con año tenían que hacerlo ellos, aunque no les limpiaba la conciencia. Pero todo es tipo del Mesías, todo es un tipo de Jesús. Eso lo dice el Evangelio. Él es el propiciatorio de nuestros pecados. Entonces, enfatizamos aquí que este mandamiento se le está dando a Aarón, es para sus descendientes, pero solamente porque ellos eran un tipo del Mesías que luego vendría. Y es por eso que a Aarón se le manda en su descendencia, no en este pasaje, pero en otros pasajes, pero lo señalamos acá porque es importante, se le ordena que alguien que está lejos de ser perfecto, es decir, que tiene algún defecto físico, no puede hacer esta obra porque representa al Mesías. Sigamos leyendo y vamos al versículo 5. Muy importante esto, y quédese conmigo aquí. Del 2 al 4 está hablando, hablará de lo que ya dijo Hebreos, es decir, lo que Aarón tendría que llevar por su propio pecado, porque él era hombre mortal. Pero luego el 5, y esto es lo que más me interesa hablar con ustedes en esta oportunidad, dice, y de la congregación de los descendientes de los herederos de Israel tomará 2 machos cabríos por el pecado y un carnero, como holocausto. Tomará 2 machos cabríos por el pecado y un carnero como holocausto. Es decir, estos 2 machos cabríos tienen que ver con la función intercesora que este sacerdote, tipo del Mesías, tendría que hacer, y que fue lo que Jesús hizo en el madero del Calvario. Leamos el versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echará suertes. Proverbios dice que el Señor es Dios y que controla aún las suertes. Dice aquí, echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Entonces, estos 2 machos cabríos se destinaban para 2 funciones. Entonces, una dice que era para el Señor y la otra que era para Azazel. Ya vamos a ver cómo o qué es lo que significa el macho cabrío, que es para el Señor. Pero antes de eso, explicar un poquito acerca de Azazel. La Azazel dice en hebreo, para Azazel. Algunos han querido ver aquí al diablo, pero esto se vuelve muy raro porque ¿por qué tendrían en la expiación que entregarle algo a Satanás? Así que rechazamos esa idea. Y si vamos a la interpretación, Azazel son 2 palabras compuestas, Az y Azel, que quiere decir el carnero que se va. Y eso es todo. Aquí dice un carnero para que se vaya y un carnero para el pecado. Pero lo que hemos de entender es que son 2 obras de nuestro Señor, y por eso Kippur no está en singular, sino está en plural, Kippurim, porque son reconciliaciones, son 2 reconciliaciones. Sigamos leyendo, versículo 9. Hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual
haya caído la suerte por el Señor y lo ofrecerá como pecado. O sea, el primero tiene que ver con el pecado. La primera obra del Señor Jesús era portar el pecado del mundo. Es decir, hablemos un poquito de qué es el pecado y de la naturaleza pecaminosa del pecado. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Serem y demut son las palabras en hebreo. Pero cuando dice que cómo lo formó, dice, y formó Dios al hombre, y luego dice, a su imagen lo formó. No lo formó en semejanza de Dios, sino solo lo hizo al serem, a la imagen. Pero entonces ya vemos aquí que la semejanza era algo que el hombre obtendría con el paso del tiempo, quizás con el comer del árbol de la vida. Pero el hombre en el capítulo 3 de Génesis hace algo y él traiciona a Dios y pierde la imagen de Dios. Porque cuando el hombre come del fruto del árbol del mal, del árbol engañosamente del bien, pero que es realmente el árbol del mal, cuando el hombre come de ese fruto, pierde la imagen. El hombre primero se vuelve temeroso, se esconde de Dios. Y segundo, abre la puerta al pecado. El hombre se vuelve corrompible. Dios había ideado darle la vida eterna. Ese era el demut, esa era la semejanza. Él iba a vivir como Dios. Pero todavía no lo había puesto en él. Pero lo que pasa aquí es que el hombre no solo no alcanza la semejanza, sino pierde la imagen y la creación completa tiene que ser entregada a la vanidad. Y a partir de ese momento que el hombre cae y que el pecado entra en el mundo, Dios se dedica a volver a poner las cosas en el lugar original. Y ese es el resto de la historia. Desde Génesis capítulo 3, ahí está prometido que un día Él vendría y nos daría la vida. Sin embargo, Él es el que especifica las reglas del juego y tiene una primera venida en donde Él viene a derrotar el pecado, a pagar por el pecado. Es decir, que nosotros habíamos sido vendidos al pecado, vendidos al Satán. Y esta ofrenda de este macho cabrío para el Señor era para que conectáramos que un día Él nos compraría del Satán, Él nos compraría de nuestra bajeza. Él tendría la promesa de deshacer el pecado de nosotros, de deshacer la obra del pecado. Esto es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad de resucitar. Este primer macho cabrío es impresionante y es muy importante, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Azazel, o sea, para el macho cabrío que se va, lo presentará vivo delante del Señor. O sea, al primero lo degollaba de una manera y este era por el pecado, pero este era vivo. Y luego dice, para hacer la reconciliación, y aquí se está en singular, sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí nuevamente es la palabra Kippur. ¿Y a qué se refiere este macho cabrío? Se refiere al hecho de que el primero tenía que ver con pagar nuestro pecado, pero el segundo tenía que ver con la enemistad que se había generado entre Dios y el hombre. Porque cuando el hombre peca y le da la puerta abierta al pecado, el hombre traiciona a Dios. De alguna manera el hombre comete adulterio contra Dios, con la serpiente. Y eso representa una ruptura de relaciones entre Dios y el hombre, que el hombre no puede hacer absolutamente nada para restaurar eso. Y este macho cabrío que se iba al desierto nos estaba diciendo que un día Dios mismo tendría que venir a hacer reconciliación
por nosotros. Por eso encontramos versículos en la Escritura que dicen, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque era imposible que sucediera de otra manera, porque era imposible que nosotros los humanos lo hiciéramos por nuestra propia cuenta, porque no podemos, estamos vendidos al pecado. Así que estos dos carneros son dos obras de Jesús en el madero, el perdón de nuestros pecados y la restauración de la relación entre Dios y nosotros que estaba rota. Ahora, Dios entonces, al reconciliarnos, daba a entender que también pondría su espíritu en nosotros, su poder estaría en nosotros para que pudiéramos enfrentar y vivir la vida. Pero bueno, vamos a ver un poquito más de este perdón de pecados, que es la obra del primer macho cabrío, porque esto es maravilloso. Léalo conmigo en el versículo 15. Dice, después degollará el macho cabrío del pecado del pueblo, meterá la sangre de él dentro del velo y hará de su sangre como hizo de la sangre del novillo y esparcirá sobre el asiento de la reconciliación y delante del asiento de la reconciliación, es decir, el caporet, la tapadera, el propiciatorio, donde Cristo hablaba, donde Cristo, dice el Evangelio, es nuestro propiciatorio, perdón. Entonces, Él tenía que venir y tomar el del pecado y esparcirlo allí, ¿verdad? Él venía y lo ponía, era un mandamiento de Dios. Versículo 16. La mayoría de versiones dice, y cubrirá o limpiará o hará expiación por el santuario. Pero aquí dice HaKodesh. HaKodesh es el santo, lo santo. Es una figura de Dios. Aquí no es que vaya a limpiar el santuario, no es que vaya a hacer algo por el santuario. Aquí es que el sacerdote tenía que establecer un tema de perdón entre lo santo, que es Dios, y el hombre, que fue precisamente lo que Jesús viene a hacer. Y entonces dice, y cubrirá o hará reconciliación por la santidad, por el santo, ¿verdad? O sea, para con el santo, para con Dios, de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿A qué se refiere la palabra inmundicias? Ya lo vamos a ver. De sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también el tabernáculo del testimonio, el cual mora entre ellos en medio de sus inmundicias. Hará Kippur, es decir, descubrimiento de lo santo, para aplicárselo al hombre. Por eso decimos que el día de Yom Kippurim es el día en donde Dios nos recubre o nos descubre, perdón, de nuestros pecados. Nos recubre, nos quita el pecado y nos recubre de su poder. Y esto va en función de tres cosas. Uno, de las inmundicias, lo tamé, es decir, lo que impurificaba. Y en el antiguo Israel, por ejemplo, cuando alguien estaba en un tema de impureza, tenía que tener un lavatorio con una vaca roja. Aquí lo que está diciendo es que este sacerdote, este carnero, perdón, no carnero, este macho cabrío, nos recubriría las inmundicias, las quitaría, lo que nos impurifica. Claro, eso no quiere decir que, por ejemplo, algunas de las impurezas, como por ejemplo la de la menstruación en la mujer o algunas otras,
Entonces ahora hay carta libre para hacer cualquier cosa. Pero lo que estaba diciendo es que el sacrificio de Él vendría incluso a pagar por eso, e incluso si nos impurificamos con algún muerto o con algo, todo que de alguna manera esta impureza lo que hace es afectar la santidad. Por así decirlo, es una inhabilitación que el hombre tiene para relacionarse con lo santo, con lo sagrado. En Él, Dios mismo está viniendo a quitar para nosotros. Número 2, las rebeliones, es decir, las intenciones rebeldes del corazón que todos tenemos y que el hombre es rebelde hacia Dios, en contra de Dios, por naturaleza. Por naturaleza el hombre quiere hacer lo que él quiere. Bueno, aquí está pagado eso, aquí está reconciliado eso. Y luego el tema de todos los pecados. Y eso es el primer macho cabrío. Ahora veamos al segundo, el que se iba al desierto. Dice así: y cuando hubiere acabado de reconciliar al santo, puse yo la santidad y el tabernáculo de testimonio y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Verso 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de algún varón aparejado para esto. La función de la reconciliación entre Dios y el hombre, si el primer macho cabrío era por el pecado, ahora la función de la reconciliación tiene que ver con ya no las inmundicias, ahora la reconciliación tiene que ver con la iniquidad. La iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la constante violación de la Torá del Señor. En griego se le conoce como anomía, es decir, la no ley, la no Torá. Dios quita nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestro deseo de no cumplir su palabra, de estar en contra de su palabra. Eso es iniquidad. De que el mandamiento está ahí, nos está diciendo qué es lo que es vivir dentro de la justicia de Dios, qué es lo que es ser practicantes de la justicia e ignorarlo. Y viene Dios y esta reconciliación va a hacer que yo quiera guardarme para Dios, que yo quiera vivir para Dios. Eso es lo que quiere decir el removimiento de la iniquidad, la reconciliación desde la iniquidad, las rebeliones nuevamente, como lo dice acá, todas sus rebeliones y nuevamente los pecados. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitable y enviará el macho cabrío al desierto. Entonces, lo que ocurría en ese día de Yom HaKippurim era algo tan educativo para el Israel que lo vivía, pero luego también para nosotros. Y esto es un tesoro de conectar cuál es la obra de nuestro Redentor en el madero y cómo Él nos ha sacado de tinieblas a la luz admirable. Y yo creo que recordarlo es importante, recordarlo es vital y revivirlo de alguna manera, porque a veces se nos pasa, se nos va, vivimos en un mundo que pasa demasiado rápido y tenemos que conectarlo, tenemos que verlo. Y Dios lo manda que lo hagamos. ¿Y cómo lo manda? Leamos nuevamente el versículo 23, porque todavía faltan 2 aspectos que tenemos que tratar. Levítico 23, 27. Pero los 10 días de este mes séptimo será el día de las reconciliaciones. Ya hemos cubierto esa parte. Tendrán santa convocación. Santa convocación. ¿Qué quiere decir eso? Es un espacio donde Dios tratará con la santidad en tu vida. Hay que recordar que es un llamado de Dios, que Dios está llamando a la santidad. Y hay que hacer un esfuerzo de apartarnos para Dios. Es un llamado de Dios sobre tu vida. Yo te recomiendo
por todo lo que tú puedes leer después del versículo 27. Si sigues leyendo te vas a encontrar con que no había que trabajar, había que afligir el ser, el alma. Yo te recomiendo que si puedes tomarte el día, arregla desde ya para que te lo den. Si no te lo dan, no te preocupes. Pero lo que estoy tratando de decir es que vivimos en una cultura que no respeta estas cosas, que incluso piensa que estas citas ya no son válidas. Pero es un llamado que Dios te está haciendo. Yo no sé por qué Él decidió hacerlo para que lo recordemos. Y tenemos que ponerle atención. Entonces, que no quede en ti el no apartarlo, el no atender a ese llamado de la santidad que Dios está trabajando. Pero si tú lo pides y si tú lo procuras y no te lo dan, tampoco caigas en condenación, sino conecta que ese es un día especial y aunque te toque trabajar, si puedes ayunar, si puedes hacer algo al respecto, recuerda que puedes estar meditando, que puedes estar recordando, que puedes estar pensando en ello, incluso si tienes alguna actividad que hacer. Y la tercera cosa, y el punto final donde quiero enfocar esto, es donde dice, afligirás el alma. El concepto hebreo de afligir es initem, que significa afligir, humillar, incluso volverse débil a sí mismo. Initem hanefesh, o afligirás el nefesh. Esta palabra lamentablemente se ha traducido en la mayoría de las Biblias como alma, pero he de decir que no siempre, porque también un cadáver es un nefesh y se refiere más que nada a la garganta. Se refiere a la vida física, incluso tiene que ver con cómo fuimos creados, que fuimos creados un ser vivo, un nefesh hayá, o hayim, perdón, un nefesh con vida. Se refiere a la vida, se refiere a la conciencia. No tiene tanto en la Biblia, porque el bagaje emocional de la palabra alma, eso es otro, y no estamos aquí para discutirlo, pero el bagaje de la palabra alma es más bien un concepto greco-romano que no tiene cabida en el nefesh, ¿verdad? En la parte original de la Biblia no tiene cabida, porque nefesh se refiere a la vida biológica, aunque lo traduzcan alma, se refiere a la vida biológica. Entonces había que afligir la vida biológica. Eso es lo que toca ese día. ¿Por qué hay que afligir la vida biológica? Y enfatizamos. Lo hemos enseñado en otros estudios, le recomiendo ver el del año pasado, en donde hacíamos la conexión por qué es lo que representa Yom HaKippurim en función de las fechas proféticas. Representa la resurrección. ¿Y cómo es esto de la resurrección? Acompáñenme a leer Juan 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Piense en ello por un momento. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no hemos llegado al producto final de nosotros. ¿Cómo es que va a ser nuestra vida? Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, es decir, cuando el Señor regrese y resucite a los muertos y transforme a los vivos, dice, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. Cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo seremos? Seremos como Él fue después de su resurrección. Y había veces que Él traspasaba paredes, Él podía comer o podía no comer. Pero en Yom Kippur es importante afligir la vida biológica en el sentido de ayunar por la sencilla razón de que estamos declarando que un día no vamos a necesitar comer. Un día no vamos a tener este mismo cuerpo que se corrompe, este mismo cuerpo que cuando se le acaba la vida
se empieza a descomponer, sino que vamos a tener un cuerpo como el del Mesías, un cuerpo como el de Jesús. Un día no necesitaremos de comer para vivir. Podremos comer si queremos porque Jesús comió, los ángeles que vinieron con Abraham comieron, pero no necesitaremos de la comida. Esto es maravilloso. Seremos como Él es. Todavía no se ha manifestado. La próxima semana nosotros haremos un estudio acerca de la tercera fiesta, es decir, de Sukkot, de la tercera fecha, y explicaremos un poquito acerca del milenio y cómo se relaciona todo esto. Pero el paso de hoy es en la resurrección y por eso se nos pide ayunar. Porque proféticamente estaremos diciendo, un día no necesitaremos de esta vida biológica, seremos transformados. Nuestros pecados, hay algunos que guardan este día, este ayuno para pedir perdón. Creo que pedir perdón es importante. Creo que nuestros pecados ya han sido perdonados por Jesús y pedir perdón es importante y es vital. Y pedir perdón, ojo, también es importante si has ofendido a tu hermano, que le pidas perdón antes de este día. Eso es importante, importantísimo, porque también señalamos que los pecados que tú hiciste en contra de alguien más, Dios no te los va a perdonar. Tienes que arreglarte tú con esa persona. Pero nosotros, más que buscar el perdón de Jesús, porque ya lo tenemos, obviamente hemos fallado, sí seguimos pecando y por ello nos arrepentimos y lo hacemos, pero más que nada recordamos la resurrección en este día. Yo quiero terminar este estudio dando algunos consejos de qué hacer. Y en primer lugar, yo quiero invitarte a hacer un ayuno el día a partir del 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Te recomiendo tener una buena comida a las 5 de la tarde. Y luego ten un tiempo de ayuno. Este es un día de reflexión. Este es un día en el cual vamos a orar. Y es importante que usted recuerde el concepto bíblico de la oración, que es entrar en juicio con Dios. Este es el día para orar, para entrar en juicio. Un consejo personal, pero esto es muy mío. Ese es el día en el cual yo cierro mis metas para el año. Escribo mis metas y hago mi ejercicio de metas. Lo hago en Yom Kippur. Mis metas van de Yom HaKippurim, a Yom HaKippurim, de una manera que yo entiendo que este es el tiempo del Señor, que tiene que ver con cómo Él nos corrige, cómo Él nos supervisa. Y entonces el tema de la oración es importante, es muy importante. Le invitamos a entregar el ayuno con nosotros en una llamada de Zoom el día 16 a partir de las 5:30. Nos vamos a conectar, tendremos una pequeña enseñanza con preguntas y respuestas en Zoom. No será transmitido por Facebook o YouTube, porque queremos mantenerlo personal, pero sí está en este video el enlace o la identificación, el ID de la llamada, ¿verdad? Y yo lo invito a usted a que pueda conectarse si así lo desea y que pues tengamos un momento todos juntos. Muy bien, vamos a terminar dándole gracias a Dios por su fidelidad en esta oportunidad. Espero que este estudio le sirva. Le invito a visitar los otros estudios que tienen que ver con este tema. Procuramos no enseñar lo mismo todos los años, sino que cada vez tratamos de agregar un poquito más. Esa es la intención de hoy. Yo lo invito a hacerlo y lo invito para que ore con nosotros y así vamos a terminar este estudio. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias por perdonar nuestros pecados y reconciliarnos contigo. Estamos en deuda contigo, Señor. Bendito seas tú. Y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te exaltamos y que podamos este año nuevamente honrarte
con nuestra observancia de este Mikra Kodesh, de este llamamiento a la santidad que tú haces nuevamente para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, me despido no sin antes recordarle que en youtube.com/Visión de Femisco, ahí hay en nuestro canal. Métase a nuestro canal, suscríbase si no se ha suscrito, dele a la campanita para que le avise cuando estemos en vivo, pero allí también hay toda una biblioteca de temas que usted puede consultar y ahí están los temas que yo he mencionado con anterioridad. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Hola, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Vladi. Y quiero decirte que he estado muy contento con los estudios de los tiempos finales que hemos estado llevando. Hemos visto ya Yom Teruah y Yom HaKippurim. Y el sábado 18 a las 4 de la tarde veremos Sukkot, también conocido como tabernáculos o cabañas. Espero verte porque sé que este estudio incrementará tu vida espiritual significativamente. Así que no lo olvides este sábado a las 4. Un fuerte abrazo, te espero. Hasta pronto.